tema de esta hora, hermanos, es testificando a otros, testificando a otros. Y quiero decirles que testificar de nuestro Señor Jesucristo a la gente, sobre todo aquellos que no conocen al Señor, es una gran necesidad. Es una gran necesidad. Hay que recordar que el Señor Jesucristo dejó una petición, ¿verdad? Que oráramos por obreros. Y si ustedes y yo tomamos el reto, hermanos, de testificar a otros, estaremos dándole contestación a esas oraciones. Compartir de nuestro Señor Jesucristo y de su mensaje es tarea que involucra a todos los creyentes. A veces se cree que en la iglesia los que deben de hablar, los que deben de testificar, los que deben de evangelizar, son el pastor y sus líderes. Pero déjenme decirles, queridos hermanos, que no es tarea de un grupo de líderes, o no es tarea del grupo de liderazgo de la iglesia, incluyendo el pastor. Es tarea que nos involucra a todos, a todos los que somos hijos de Dios. Amén. A todos los que somos salvos. Amén. Ustedes y yo, los que conocemos a Dios, tenemos que testificar, tenemos que predicar. Amén. El creyente es llamado a compartir de Jesucristo. Amén. El texto que leímos dice bien claramente, ahorita lo vamos a ver. En estos versículos que vamos a estar mencionando, se nos deja la tarea de hablar, de predicar, de evangelizar, de hacer discípulos. Por ejemplo, la importancia de compartir o hablar de Cristo, hablar del Evangelio a otras personas, está bien detallado en la Escritura. Por ejemplo, el versículo que leímos de Mateo 4:19, dice Jesucristo que si vamos a Él, Él nos va a hacer pescadores de hombres. Aleluya. A veces como creyentes nos enorgullecemos de que somos hijos de Dios, de que Él nos lavó con su sangre, que Él quitó la pesada carga de pecados de nuestros hombros, pero hasta ahí queda nada más. Queda en el gozo de lo que recibimos, pero no en la responsabilidad de ser o de convertirnos en pescadores de hombres. El Señor dijo que si vamos a Él, Él nos va a recibir, pero nos va a convertir en pescadores de hombres. Y en Mateo 10:8 dice que si lo recibimos de gratis, de gracia, que lo demos también de gratis, de gracia. Si ustedes leen con detenimiento todo el verso 8 del capítulo 10 de Mateo, habla de que hay milagros, que hay portentos, que hay obras que el obrero puede hacer mientras de que desarrolla su ministerio. Y cuando vemos en la actualidad a personas que son usados en milagros, que son usados para una manifestación gloriosa de Dios, vemos que hay un cierto ego. Vemos que hay un cierto, como dicen por ahí, de que se infla la persona, que se cree mucho. Y entonces usa esa fama de que Dios se manifiesta en él para sacar un provecho económico. Pero bien claramente dice ahí en Mateo 10:8, que si lo recibimos de gracia, lo demos de gracia. Qué bueno que Dios se manifieste en nuestras vidas. Qué bueno que Dios use nuestra vida para llegar a otros, para orar y que Dios sane, que Dios transforme, que Dios llene con su espíritu, pero jamás debemos de usar el que Dios nos use para ganarnos unos pesos, para ganarnos un bien material. En Mateo 28:19, el Señor dice que debemos de hacer discípulos, que debemos de enseñar a otros, así como otros nos enseñaron a nosotros. Así es. Déjeme decirle que el sabio Salomón decía que nada hay nuevo debajo del sol. Lo que yo sé, lo sé gracias a que otros me lo enseñaron. Lo que yo sé, lo sé porque otros lo aprendieron de otros y lo escribieron y luego yo fui y leí sus datos.
fui yo y leí sus sermones, fui yo y leí sus libros. Entonces, mis amados hermanos, yo tengo que hacer con otros lo que hicieron conmigo. Amén. Tengo que enseñarles a ser creyentes. Amén. Tengo que enseñarles a dar el testimonio. Y tengo que enseñarles a predicar el evangelio. Bendito sea el Señor. A ser discípulos. Pablo decía, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso haz tú con otros. Eso encarga tú a otros. Y eso es exactamente lo que nosotros queremos dejar establecido, que un discípulo es alguien que aprende de un maestro, o bien un discípulo es un creyente nuevo que aprende de alguien que está más maduro. Amén. Que alguien que ya conoce un poco mejor las escrituras, que ya conoce sus responsabilidades en la iglesia. Entonces vamos a Marcos 16:15, donde dice predicar el evangelio. Y si analizamos esto de predicar el evangelio, no es precisamente hacer un sermón detallado de un gran conocimiento de la Biblia, o bien, amados hermanos, pararnos en un púlpito donde hay multitud de personas. No. Predicar el evangelio puede ser a una persona. Cristo le predicó a multitudes, pero también le predicó, por ejemplo, a una persona, a la samaritana. Y ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos que predicar. Así es. Ahora, cuando sacamos ahí de Marcos 16:15, predicar el evangelio, antes de esa frase dice algo asombroso, que vamos o que debemos ir a todo el mundo y que debemos de predicar el evangelio. Ahora, a lo mejor no tenemos los pasaportes para ir a tal o cual nación, a lo mejor no tenemos los medios económicos para ponernos allá, pero hay algo interesante. Cada individuo tiene un mundo donde desarrolla su vida. Normalmente el hombre vive un gran porcentaje de su vida en la colonia donde vive y en el lugar donde desarrolla sus actividades, su trabajo. Entonces, ese es el mundo de nosotros. Y en ese mundo donde nos toca vivir, en ese mundo donde desarrollamos nuestra vida, tenemos que predicar el evangelio. Así es. Tenemos que decirle a la gente que Dios existe, que cambió nuestra vida, que nos ha llenado de su Espíritu Santo y que puede hacerlo también con ellos. Si venimos de la calle como su servidor, que viene de la cárcel, de las drogas, de todo eso, pues con más razón tenemos que decirle a la gente, Dios hizo estas cosas conmigo y Dios no tiene favoritos, lo puede hacer también contigo. Amén. Amén. Aleluya. En Hechos 1:8 dice, me seréis testigos. Qué maravilloso es darnos cuenta que Dios quiere que seamos testigos de Él, de su grandeza, de su poder, de su misericordia, de su amor. Ahora, si leemos Hechos 1:8, dice que cuando recibamos el Espíritu Santo, vamos a recibir poder. Pero es un poder para ser testigos. Vamos a hablar con conocimiento de causa y con experiencia de que Dios salva porque nos ha salvado. Así es, aleluya. Que Dios llena con su Espíritu porque nos ha llenado. Que Dios sana porque más de una ocasión nos ha sanado y ya hemos visto que sana a otros. Aleluya. Y esas tres cosas nos van a llenar de fe para creer que si ya lo hizo en la salvación, en la llenura y en la santidad, también, amados hermanos, nos dará poder para hablar de que Él viene como Rey en gloria. Bendito sea el Señor. Aleluya. Como podemos darnos cuenta al leer los textos que ya hemos estado hablando, es tarea de todos testificar. No recae esta tarea solamente sobre unos cuantos, sobre el pastor y los líderes de la iglesia. Esta tarea
es de todo seguidor de Jesucristo. Es más, el creyente nuevo tiene un campo más grande para hablar de Jesucristo. En el caso mío, que tengo ya 25 años de conocer al Señor, yo ya no tengo conocidos que no sean creyentes. Ahora todas mis amistades son creyentes. La mayoría de mis amistades son líderes, son predicadores, son pastores, pero la persona nueva, aquel que tiene unos meses en el Evangelio, todavía tiene infinidad de amistades que no conocen del Señor. Y si se hace acompañar de un creyente maduro, será, amados hermanos, ese creyente nuevo, una mina que se está empezando a explotar para sacar las joyas para el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. El significado del mensaje. El significado pudieran ser 1000 cosas. Pero yo considero, amados hermanos, que lo más maravilloso de todo esto es cuidar nuestro proceder. Aleluya. Cuidar nuestra forma de ser, de actuar. Cuidar la forma en que estamos viviendo. Porque el mensaje más poderoso que podemos dar como creyentes es el testimonio de cristianos. Aleluya. De que Dios ha transformado nuestras vidas. Amén. Claro que el mensaje que compartimos testificando a otros se llama evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas o nuevas noticias. Las buenas son de que Dios nos ama y ya ha mostrado su amor a favor de nosotros. Es lo que dice Romanos 5:8, que Dios manifestó su amor para con nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso me impresiona a mí en una forma extraordinaria. ¿Saben por qué? Porque Dios nos amó cuando nosotros no le amábamos. Aleluya, gracias. Dios dio su vida por nosotros cuando ni siquiera pensábamos en Él. Eso es lo glorioso de todo esto. A Él no le importó si lo buscábamos, no le importó si lo queríamos, no le importó si lo amábamos. Dice que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es impresionante, hermanos. La persona central del Evangelio siempre debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Siempre. El eje principal de nuestras vidas, el eje principal de nuestras pláticas, debe de ser siempre el Señor Jesucristo. Amén. El propósito del mensaje debe de ser la salvación de las almas. Amén. Ahí está en Primera de Pedro 1:9, que el fin de nuestra fe, el fin de proclamar, el fin de testificar, el fin de nuestra fe es la salvación de las almas. Así es, aleluya. Para ser testigos eficaces, ya lo dijimos, Hechos 1:8, es necesario recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y cuando eso sucede en cada uno de nosotros, nos convertimos en poderosos testigos del maravilloso poder de Dios. Amén. El fruto de testificar a otros. Yo considero que como creyentes de 6 meses, 1 año, sabemos que la palabra del Señor nunca volverá vacía. El fruto de testificar a otros siempre redundará en la salvación de las almas. En Juan 1, del 40 al 42, tenemos algo maravilloso. Andrés le habla a su hermano Pedro, y esto indica que es muy importante hablar a nuestra familia. Tenemos que compartir el mensaje con nuestra familia. Aquí vemos a Andrés que le está hablando a su hermano Pedro. Amados hermanos, Andrés no sabía que Pedro era prácticamente un apóstol. En unos cuantos días más se iba a convertir en un apóstol. Y él empieza a hablar de Jesucristo. Y ya hay algo maravilloso, hermanos.
Con el tiempo Pedro llegó a ser un discípulo de los más cercanos de nuestro Señor Jesús y posteriormente se convierte en uno de los 12 apóstoles. Y todo gracias a que su hermano Andrés le testificó. Lo llevó delante de Jesús. De manera entonces que usted no sabe, que yo no sé, si quizás entre mi familia que uno conoce a Dios, puede haber un gran evangelista, puede haber un gran pastor, o bien puede haber un gran colaborador cerca de un pastor. Amén. De manera entonces que tenemos que echar el anzuelo a nuestra familia, porque es probable que entre ellos haya alguien que pueda honrar grandemente el reino de los cielos. En Juan 1 del 45 al 50 tenemos una fascinante historia de cómo Felipe llevó a Natanael ante Jesús. Ahora, Natanael era un pez difícil de pescar. Era un pescado escurridizo. Era una chiva matrera, ¿no? Quién sabe de dónde sería, pero bueno, hay algo interesante que yo veo aquí. Esta fascinante historia de Juan 45:50 nos habla de que Felipe llevó a Natanael ante Jesús. Ahora, Natanael puso sus excusas. Natanael preguntó, Natanael argumentó. Pero Felipe le decía, oye, ven y mira. Pero aquel hombre decía, pero ¿cómo que de ahí va a salir algo bueno? Pues ven y mira. Y amados hermanos, cuando Natanael va ante Jesús, el Señor Jesucristo lo cautiva en una forma extraordinaria. Le dice unas cosas maravillosas, prácticamente elogia su forma de ser, elogia hasta su fe. Y Natanael se queda viendo a Jesús y dice, oye, pues ¿de dónde me conoces? Natanael no sabía que para Jesús no hay nada imposible. Natanael no sabía que Dios nos conoce aún desde antes de nacer. Aleluya. Dios conoce tanto nuestras vidas que dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza tiene contados. De manera entonces que aquí está una conversión impresionante. Hermanos, tenemos que hablar a nuestras amistades, porque no sabemos si sean unos Natanaeles que verán la gloria de Dios y que al verla la testificarán a otros. Tenemos también la historia de la samaritana y también del Evangelio de Juan en el capítulo 4, del verso 1 al 42. Ahí está esa fascinante historia de la mujer samaritana en el pozo de Jacob, platicando con el Señor Jesucristo largo y tendido. Hablan de muchísimas cosas, pero a mí me impresiona algo, hermanos. Esta mujer fue y dio testimonio de lo que oyó de Jesús. Aleluya. Fue y dio testimonio. Y en Juan 4, 28 al 29, la vemos haciendo una labor evangelística. Lo que se pudiera conocer en nuestros días, que estaba haciendo una labor proselitista, que estaba cautivando a la gente para llevarla a los pies del Señor. Y ya en el verso 39 del mismo capítulo 4 de Juan, vemos que el fruto de su testimonio, que el fruto de su mensaje es que ahora hay una gran cantidad de conciudadanos de esa mujer cerca de Jesús. Aleluya. Ahora le están diciendo, quédate con nosotros. Ahora le están diciendo a la mujer en el verso 42, ya no solamente creemos, mujer, por tus dichos, nosotros hemos venido y hemos visto que verdaderamente este es el Cristo. Pero me impresiona que dice, hemos visto y hemos oído que verdaderamente este es el Cristo,
el Salvador del mundo. Los samaritanos se dan cuenta que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador del mundo, gracias a que una mujer fue y los evangelizó. Fue y les testificó. Fue y los trajo a los pies de Jesucristo. Ahora, si usted se da cuenta al leer este pasaje bíblico, usted se va a dar cuenta que esta mujer en la mañana se levanta y era una mujer de muy mala reputación. Era una mujer que tenía mala fama. Era una mujer que le decían la mancornadora, la robamaridos, la mujer fácil. Bueno, la mujer de todos, pudiéramos decir, pero más o menos al mediodía, esta mujer va al pozo de Jacob, lleva su cántaro para recoger el agua, pero ahí, en el pozo de Jacob, tuvo un encuentro providencial y maravilloso con el Señor Jesucristo, y entonces su vida fue totalmente transformada. Esa mañana se había levantado siendo una vil pecadora. Más o menos al mediodía tiene un encontronazo con el Señor Jesucristo, y por la tarde anda predicando, y por la noche se ven los frutos de su ministerio. Ahí están los samaritanos. Juan 4 del 39 al 42. Mujer, ya no solamente creemos por tus dichos. Nosotros hemos visto y hemos oído y no tenemos duda. Sabemos que este es el Cristo, el Salvador del mundo. De manera entonces que tenemos que testificar valerosamente en el lugar donde vivimos, llámese pueblo, rancho, o bien como la samaritana en Samaria, una ciudad. A manera de conclusión quiero decirles, quiero que se quede bien claro que esta mujer sabía mucho menos de Jesús que la mayoría de nosotros. Tenía solo un día de conocer a Dios y todavía no completaba las 24 horas. Pero ella no esperó. Ella salió y testificó a otros. Ella salió y compartió lo poco que conocía del Señor. Ese cambio de vida, esa experiencia, ese llenar de su espíritu por el Espíritu de Dios, fue y lo compartió, y muchos creyentes se unieron a la iglesia. Aleluya. Mucha gente se unió a la obra del Señor, gracias a que esta mujer compartió lo que Cristo había hecho en ella. Amados hermanos y hermanas, debemos de testificar lo poco o lo mucho que conocemos del Señor y dejar que Dios sea glorificado. Aleluya. Por medio de nuestro trabajo. Amén. De nuestra valentía y de nuestra entrega. Amén. Oremos al Señor y que Dios toque nuestros corazones y seamos más responsables para ganar a otros para el Señor Jesucristo. Dios les bendiga ricamente. Amén. Gloria al Señor.